Amables oyentes de Radio Bolivariana de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, sean muy bienvenidos a La Otra Historia, el programa con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, cada rato estamos pensando que el tiempo transcurre muy rápido. Obviamente el tiempo no transcurre ni más lento ni más rápido, pues porque el cronómetro marca lo mismo, pero los seres humanos cada vez tenemos más la sensación de que el tiempo vuela. ¿Es posible que el tiempo vaya más rápido? A ver, el tiempo está ahí, pues el tiempo no se mueve. Los que nos movemos somos nosotros, la que se mueve es la Tierra, de hecho el Sol se mueve, todo en el universo se mueve, pero el tiempo está ahí. Y el tiempo es uno, el tiempo es eterno. El tiempo en ese sentido se parece mucho a Dios, que en el tiempo no tiene principio, no tiene fin. En el tiempo todo se da, todo se sostiene, todo se destruye. Y el tiempo está ahí. Entonces el asunto del tiempo, que se ha vuelto a veces un problema filosófico. Martin Heidegger trató de escribir el ser y el tiempo y no fue capaz con el tiempo. O sea, se quedó en que simplemente estamos en un proceso de vida en el mundo, lo que él llamó Lebenswelt, pero el tiempo siempre ha sacudido a las grandes mentes, porque nosotros cambiamos, el tiempo no cambia. A pesar de que en el tiempo se dan estaciones, se dan formas de la luna, el tiempo está ahí, pero nosotros cambiamos, las plantas cambian, los animales cambian, la misma forma de la Tierra cambia, ¿cierto? Sobre todo cuando gira más lento, se achata más. Esa es una de las teorías que hay sobre los terremotos, que cuando la Tierra por X o Y razón pierde velocidad, los polos se achatan más y después cuando vuelve y gana su velocidad, vuelve y coge su tamaño normal, las capas tectónicas se mueven porque habían sido desplazadas precisamente por ese achatamiento. Entonces viene esa pregunta maravillosa que se hizo Borges, que se hizo Joaquín Vallejo, uno de los grandes pensadores nuestros, sobre qué significa el tiempo. A ver, primero que todo, el tiempo es un descubrimiento del hombre. O sea, el hombre se dio cuenta que estaba metido en el tiempo cuando empieza a hacer medidas a través de lunas. Porque hay una luna llena, una luna en cuarto menguante, una luna creciente. Y esas lunas le indicaron a él que algo sucedía, que las aguas subían, que las mujeres menstruaban, que era el tiempo para sembrar, que era el tiempo para cosechar. Y entonces fuimos midiendo a través de fenómenos externos a nosotros, el uso del tiempo. En ese sentido, los sumerios se preocuparon mucho, los hombres antiguos, y después los persas, los griegos, los latinos, y todavía hoy seguimos midiendo el tiempo a través de los grandes telescopios, de los grandes centros de astronomía, porque el tiempo es algo que nos está diciendo que nacemos, permanecemos y morimos, y que a lo largo del tiempo se van dando una serie de transformaciones a través de las cuales se mide de alguna forma el quehacer del hombre. Por eso va a ser tan importante los rituales, para poder empezar a medir tiempos y logros en el tiempo. Por ejemplo, nació, entonces hay que recurrir a el bautizo, a la circuncisión, a lo que sea. Cumplió edad de razón, entonces se hace la primera comunión, el bar mitzvah, se casó, y se murió. Eso sería, por ejemplo,
lo principal. Por eso cuando se habla de los sacramentos se está haciendo es una medida del tiempo. ¿Qué sucede con el tiempo? ¿Cierto? Hay que tener un nombre, hay que ponerse de acuerdo con la comunidad, hay que procrear para la comunidad, necesitamos unos líderes y después necesitamos morir para que se nos recuerde. Entonces sobre eso está montado pues todo lo sacramental, lo que se llaman los sacramentos de la Iglesia Católica y que todas las religiones lo cumplen de una u otra manera para medir el tiempo. Ahora, esa medida del tiempo también se da por logros. Terminé la primaria, terminé el bachillerato, terminé mi carrera y eso también me mide en términos de responsabilidad. Entonces, si terminé la primaria es porque estoy en capacidad de entender el mundo de manera más profunda. Y si terminé el bachillerato es porque estoy en capacidad de escoger una parte del mundo para profundizar en ella. Y cuando me gradúo en condiciones de lo que sé y de la obligación que tengo de cuidar la vida de los demás, porque ya se dio a lo largo del tiempo esa capacitación necesaria. Ahora, hay territorios o gente que nunca midieron el tiempo, hasta que llegaron los occidentales, África, por ejemplo. En África no hay una medida del tiempo, sino un sentir del tiempo. Siento que necesito despertar, siento que necesito comer, siento que necesito descansar, siento que necesito dormir. Y de esa manera, en el sentir, hay medidas de tiempo. Por eso nosotros, a partir de esos sentires, desarrollamos cosas como el desayuno, la media mañana, el almuerzo, el algo, la comida, la merienda. Son formas de sentir el tiempo. Y eso me lo está indicando el estómago, ¿cierto? Necesito comer, necesito esto. Lo mismo vamos a medir el tiempo en metros para llegar de un lugar a otro. Entonces, ¿cuántos metros recorremos en cuánto tiempo? Entonces es simplemente una medida que cuadramos ahí para poder determinar distancias por tiempo. Pero realmente, como digo, el tiempo no existe, simplemente lo estamos dividiendo nosotros. Séneca, que se preocupaba mucho por morirse, entonces Séneca sostenía que uno se está muriendo toda la vida, entonces uno llega a muerte a la muerte. Llega muerto a la muerte. Llega muerto, porque ya lo que se gastó de vida ya se murió, ya se acabó. O sea, seguramente Séneca no sería muy amigo de los cumpleaños, pues, que está celebrando, sí, cada vez se acerca más. Pues es una versión, pues, estoica de enfrentar el final. Sin embargo, con el tiempo hemos creado, con lo que tomamos, las medidas que le hicimos al tiempo, a esa cosa quieta que es el tiempo, hemos logrado muchas cosas. Primero, establecer la historia, porque la historia es la razón del tiempo. Por eso se habla de eras o evos, donde la medida era de 1000 años. Por eso se habla del medioevo, en el año 1000. El resto era de 2000 años, el Evo vale 2000 años. Entonces vamos a hablar de la era primaria, del Pleistoceno, de tal era, de la época antigua, de la época clásica, de la época moderna, de la época barroca, de la época posmoderna, como estamos llegando. O sea, vamos dividiendo el tiempo en eras o en épocas para poder entender ahí tres cosas fundamentales: qué ha pensado el hombre, qué ha hecho el hombre y qué ha pasado con eso que pensó e hizo el hombre, ¿no? Que sería como la forma lógica de entender la historia. Hombre, ¿qué hicieron? ¿Qué pensaron primero? Porque sin pensar uno no puede construir nada.
Una vez que pensaron, que construyeron, y una vez que construyeron, ¿qué pasó con eso? Para tener una visión clara de un acontecer, o sea, de un tiempo que se utilizó para estar vivos. Entonces, ¿qué se hizo en el tiempo en que se estuvo vivo? Que eso sería la historia. El tiempo se va a utilizar para un montón de medidas muy interesantes, sobre todo en cuestión física, de física primeramente, porque la física me habla de un espacio, me habla de unas fuerzas, me habla de un objeto en el espacio y me habla de un movimiento. Entonces, para entender eso ya claramente le tengo que poner el tiempo. Y ahí se van a empezar a desarrollar ciencias, incluso cosas tan locas como los lugares donde el tiempo no existe, porque no hay cómo medirlo, ¿cierto? Por ejemplo, sería muy interesante un planeta donde nadie se mueva. A partir de ahí ya no hay tiempo, porque el tiempo me lo marca es el movimiento. O de pronto en el mar, pues dentro del mar. No, porque ahí me sigo moviendo. Ahí lo que se está entrando a determinar es que el cuerpo no se mueva, porque es que la medida del tiempo del cuerpo. El movimiento del cuerpo. Sí, claro, el movimiento del cuerpo es el que me dice que pasa el tiempo. Por eso envejecemos, porque vamos cambiando, o sea, porque el cuerpo se va moviendo y hasta llegar a un momento en que ya no se mueve más, ¿no? Entonces ahí es donde el tiempo cobra una función. Claro que pues aparece la famosa paradoja de Russell de que lo único que hay es presente, porque el tiempo ya pasó y lo que pasó ya no tiene sentido. Y tampoco tiene sentido pensar en lo que va a pasar, porque todavía no ha llegado. Entonces solamente queda el asunto del presente. Y el presente es una milésima de segundo. Entonces ahí hay un cuento pues tremendo. Entonces con esto del tiempo se van a trabajar las ciencias, se van a trabajar las mismas matemáticas, porque la matemática es una invención para medir, pesar y calcularle el tiempo a eso que mido y peso, porque eso ya me va a establecer hasta qué punto las cosas van a tener un límite. Por ejemplo, nosotros inventamos palabras como límite, el límite es temporal. Y a pesar de que el hombre tiene límites morales, pero en realidad es temporal. Pero también espacial. Sí, claro, obvio. Donde haya cualquier límite tiene que haber un espacio, si no, no podría haber límite. La misma física cuántica que establece los mínimos entre límites sigue hablando, pues no descarta el espacio mínimo para que haya esto. Entonces aparece ese asunto. Así y el tiempo gira y el tiempo le ha servido al hombre para muchas cosas hasta que aparece Benjamin Franklin con una frase que va a crear a un personaje que se llama el Yankee. Ese Yankee, que es el modelo de nosotros, tiene como frase básica: el tiempo es oro. O sea, el tiempo hay que aprovecharlo, pero lo entendimos como el tiempo que hay que aprovechar acumulando, porque es que uno también aprovecha el tiempo durmiendo, y aprovecha el tiempo descansando, y aprovecha el tiempo reflexionando, aprovecha el tiempo mirando. Acumulando o tal vez produciendo, supuestamente si no estás produciendo plata porque estás durmiendo. Claro, ese fue el error de Franklin. Ajá. Donde hubiera dicho el tiempo hay que aprovecharlo, es otra cosa, pero cuando dijo el tiempo es oro, apareció, entonces tenemos que producir para lograr la mayor cantidad de oro, que es lo que está pasando hoy en día. Uh-huh. O sea, la vida no vale nada si no he conseguido tanta plata, y nadie le pregunta usted qué ha conseguido mirando, qué ha conseguido pensando, qué ha conseguido, porque hay gente que de pronto no alcanza a tener mucha plata, pero tiene
demasiado paisaje en la cabeza y entiende la vida en ese paisaje, y eso no se puede comprar. Pero todo lo limitamos a lo que podemos comprar. Por ejemplo, esta época donde la gente se enloquece, hay que tener plata. Y son ricos a finales del mes y son pobres a principios de enero. ¿Cierto? Es una cosa muy simpática, pero porque hay que dar gusto a los tiempos. ¿Quién se inventó el reloj? ¿Usted sabe cómo fue ese proceso? Pues lo único que se sabe, claro, el reloj puede tener muchos inventores, porque al fin y al cabo eso es un asunto de ingeniería. Y así como se encuentran relojes de cuerdas, se encuentran relojes de agua, relojes de arena, relojes de sol. De agua, ¿cierto? De agua, claro, hay un montón, o sea, el hombre. Pero lo que sí es claro es cómo Descartes parte para sus teorías del reloj de cuerda, que es un medidor de tiempo, pero que realmente no mide el tiempo, porque el tiempo está ahí. Es que por eso en filosofía eso se vuelve un problema, y cuando se lo piensa estamos midiendo cuál tiempo, si el tiempo se moviera, pero es que el tiempo no se mueve. El tiempo está ahí, es infinito, y el mundo desaparecerá y el tiempo seguirá ahí. Como si nada. Como si nada está. Pero ¿en qué momento la humanidad dijo 60 segundos, 60 minutos, una hora? Eso empiezan con los juegos desde los mismos asirios, ¿cierto? Que empezaron a descubrir algo muy interesante, que fue el uso del 12 y establecer números que se pudieran multiplicar o dividir por 12, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aparecen 12 horas, 24 horas, yo divido eso por 12 me da 2, 12 me da 1, pero se puede dividir por 6, el 6 me divide, el 12 da 2, el 24 da 4, y empezamos a tomar esas medidas por el número de señales que hicimos para darle la vuelta a algo. Es simplemente una medida humana. Eso no es que el tiempo es así, no, el tiempo no es así. Simplemente cogimos ese dígito 6 y empezamos a usarlo. La humanidad ha tenido tiempos de que usa el 3, usa el 4, en este momento estamos usando el 1 y el 0, que son los números binarios, y ahí obtenemos medidas, ¿cierto? Por ejemplo, los números binarios, cuántos caracteres tiene un texto, y a usted se lo montan en números binarios, tantos con espacio y tantos sin espacio, ¿cierto? Que es muy interesante, 1 y 0. Pero todo eso de los relojes, que es lo que nos enloquece hoy en día, porque estamos dividiendo las acciones que somos capaces de ejecutar en un día y perdemos la noción de que el tiempo está ahí. Hay una cosa que es muy importante cuando volvemos a la frase de Franklin, el tiempo es oro. Entonces, ¿cómo vamos a usar el día y la noche? Entonces voy a hacer tal cosa a las 7, tal cosa a las 8, tal cosa a las 9, tal cosa a las 10, y así todo el día. Por ejemplo, lo que nos pasa con las citas, eso es lo que nos pasa con los horarios de clase, eso es lo que nos pasa esperando que nos entreguen un dinero, que dejamos de ser espectadores del tiempo para simplemente ser espectadores del momento en que nos necesitan o que nosotros necesitamos a otros. Entonces ahí viene un asunto pues muy interesante, y es cómo los tiempos dependen de donde yo esté. Por eso va a haber un tiempo campesino, poderoso, donde es por el sentir. Tengo hambre, desayuno, lo mismo pues que hablamos ahora de África, y donde se mira muy poco el reloj, porque el día me está diciendo qué debo hacer. Entonces salgo, siembro, descanso,
camino, vuelvo y siembro, almuerzo, pero nadie se está rigiendo por nada preciso. Ese tiempo es un tiempo que tranquiliza mucho porque no está medido por ninguna espera, muy distinto al tiempo que utilizan los que utilizamos en las ciudades, donde el tiempo está por números, por horarios, que tenemos que hacer esto y cuánto tiempo nos queda, porque también el tiempo nos va esa medida del tiempo nos va acorralando. Es lo que pasa cuando el gobierno negocia con un grupo que vive en el campo, por ejemplo, que se mueve por el campo. Los que están en el campo tienen todos los años que sean, ellos no están medidos por un gobierno que va a durar 4 años. Al otro se le vuelve eso una locura, porque a cada día que pasa tiene menos tiempo para eso que quiere lograr. Eso, por ejemplo, nos pasa a nosotros en las ciudades, donde el tiempo nos acorrala, porque no voy a terminar este trabajo. Si eso se estuviera haciendo en el campo no habría problema. O en la costa, hay que mirar que los pescadores salen a las 3 de la mañana, regresan a las 6 y se acabó el día de trabajo. Sí, claro, porque eso pues están aprovechando el clima, no tanto el tiempo, sino el clima, pero ya cumplieron con su tarea. En tanto que nosotros en las ciudades seguimos, y nos angustiamos cuando estoy, por ejemplo, en un taco y no puedo llegar a tiempo a un lugar. Uno debería aprovechar el taco, al menos estoy descansando, al menos ahí el tiempo no, ¿cierto? Porque estamos adelantados. O sea, yo tengo que llegar, son las 3, pero tengo que estar a las 3:30 y voy pendiente a las 3:30, entonces pierdo todo el concepto de que son las 3:05, 3:10, por ejemplo. Ahora, con ese tiempo aparece la memoria del hombre. Una cosa muy interesante, por ejemplo, en el judaísmo no hay lugares santos, hay tiempos santos. De esa manera, el tiempo, al permanecer en el tiempo, siempre estará al día santo. Si se permanece en un lugar y desaparece el lugar, entonces desaparece el lugar santo, que es muy fácil, un bombardeo, una guerra, un terremoto, lo que sea. Entonces, que los días santos, que santifican los tiempos, tienen que ver con actividades humanas. Hombre, la cosecha o la siembra en marzo, entonces aparece la Pascua y aparecen todas las Pascuas. La cosecha, entonces aparecen las fiestas de la cosecha, el agostar, el manejar el fruto, aparecen esas fiestas, aparecen, vamos a roturar las tierras de nuevo, aparecen esas fiestas, pues vamos a Navidad. Navidad es una festividad donde se supone que el hombre ya ha acumulado durante un año lo necesario para sobrevivir el invierno. Por eso se hacen fiestas con comida, la gente se da regalos, esas eran las famosas Saturnales romanas, y después se vuelven unas festividades muy interesantes para decir, en esta época donde el mundo se muere, porque hay que esperar hasta marzo, entonces ya hemos guardado lo suficiente para sobrevivir en ese tiempo. Por eso por ahí el famoso cuento de la cigarra y el grillo cantando, la cigarrita trabajando hasta que llega el invierno y el grillo no había acumulado nada, ¿cierto? Entonces le dice la cigarra, es que hay que trabajar para poder gustar. Entonces, las Navidades, Hanukkah, pues todo lo que se presenta ahora son uso de ese tiempo. Uno de los problemas graves que hay ahora es que dependamos del tiempo, ¿cierto? Con un montón de cosas, cómo actúa el cerebro a los 60, a los 40, o sea, hay un montón de tonterías, ¿cierto? Regadas en libros y en teorías y en gente cómo sobrepasar la crisis de los 50. Eso le pasa es al que está pendiente que va a cumplir eso,
¿cierto? No, ya me vi en los 50 y voy a entrar en crisis. Entra en crisis con toda seguridad. Es como decía alguien por ahí, la brujería le funciona al que cree en ella, al que no cree en ella no le paga nada, ni le va a funcionar. Entonces, de la misma forma, empieza ese asunto de que empezamos a temerle al tiempo. No ve por ahí que un señor ruso se murió de 116 años. Él no sabía primero que tenía 116 años. Él estaba vivo y de repente se murió. Entonces a la familia le llamó la atención de que dijeran que tenía 116 años, porque nunca los contó. ¿Cierto? Al no contarlos, él iba en el tiempo y hizo en el tiempo lo que tenía que hacer en el tiempo. Pero parte del problema de nosotros es que nos anuncian en qué momento, por ejemplo, pierdo mi actividad. Es el asunto de la jubilación, por ejemplo, donde en muchos países la gente se jubila cuando quiere. ¿Por qué? Porque sigue produciendo, ¿cierto? Sigue siendo productivo, pero nos van a estar colocando, ¿cierto? En tal época le va a pasar esto, en tal época usted va a empezar a sufrir de esto, en tal época. Eso depende de cada uno, ¿cierto? Pero el problema es que estamos creyendo en eso, porque el tiempo está ahí, uno simplemente está metido en el tiempo. Estamos en Radio Bolivariana de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín con el programa La Otra Historia del profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, hay una cosa con esto de que el tiempo vuela, sobre la imposición que de alguna manera está haciendo el tiempo moderno de querer tenernos activos los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Hay un libro de Jonathan Crary que se llama así, 724, y precisamente él está denunciando o haciéndonos por lo menos reflexionar de cómo hoy en día la actividad comercial quiere tener las ciudades encendidas las 24 horas del día para que la gente crea pues que está de día o que puede hacer alguna actividad, y por eso, por ejemplo, en países como en Estados Unidos, la gente va a mercar a las 11 de la noche, a las 12 de la noche, va a hacer una diligencia al banco a unas horas que aquí por lo menos no se acostumbran. La idea es que durante las 24 horas del día la persona esté produciendo. A ver, sí, por ahí leí hay una noticia de que en el mundo sobran 3.500 millones de personas. Yo creo que sí hay que matarlas de alguna manera. Pues son formas, ¿cierto? Porque si yo voy a estar funcionando 7/24, el cuerpo mismo ya empieza a resentirse, la mente se resiente, la comprensión de la realidad se resiente. Entonces, claro, ahí van a lograr uno de los grandes sueños de la codicia humana, y es rebajarle habitantes a la tierra para aprovechar más las tierras que están ocupando las personas. Pero es que yo creo que la exacerbación del tiempo es oro. Y sí, que las claro. 24 horas esté produciendo dinero para alguna multinacional, para alguna empresa, sí, para claro. alguna... Ahí hay una cosa muy interesante. ¿Qué va a pasar con ese dinero con el tiempo, por ejemplo? Donde los bancos ya no tienen dónde invertir, entonces están cobrando porque no tenga la plata en el banco. Ahí viene un cuento tremendo. O sea, ¿qué sucede cuando ese capital se vuelve solo capital? Y a partir de ahí no hay dónde colocar ese capital. Eso va a ser muy interesante. Y eso ya lo vemos en la banca mundial. Ya le cobro por tener la plata aquí. ¿Y lo que está pasando? ¿Cierto? Porque no hay dónde invertirla. Claro. Entonces se vuelve una cosa de que en ese tiempo aparecen 3 enfermedades que son muy peligrosas. Una que es el narcisismo. Es una enfermedad tremenda, donde yo me quiero tanto que si los otros no hacen las cosas como las hago yo, hay que anular a los otros. Entonces yo dependo de un enfermo. Entonces alguien dice, es que yo trabajo 14 horas al día, entonces los demás tienen que hacerlo. No, el problema es suyo, el problema no es de los demás. Y quiere escapar a hacer un montón de cosas o a otras cosas, y mejor se la lleva al trabajo. Pues ahí hay que volver a Voltaire. Voltaire es tremendamente claro. Cuando la vida es muy dura no hay sino que trabajar, trabajar y trabajar. Cuando la vida es plena, digna, yo utilizo los
La ley de los 3/8, 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio creativo, donde voy a aprender, me voy a sentir más humano, voy a hacer tejido social, y 8 horas de sueño para reponerme. Entonces muchas veces estamos cayendo en manos de enfermos, que eso es muy pesado. Entonces la primera enfermedad es el narcisismo, que lleva al crimen, porque si el otro no es como yo, lo mato. ¿Cierto? Eso lo tiene pues muy claro Freud en ese sentido. El otro es esa desconfianza en lo que yo sé. Por lo tanto, tengo que acumular hoy lo que pueda, porque no confío en que mañana soy capaz de volver a hacer lo que hice hoy. Eso se llama codicia. Y eso lo tiene tremendamente claro, o está tremendamente claro, Thomas Hobbes, en el Leviatán. El Leviatán era un monstruo que se tragaba los barcos, que ya lo mencionan en la Biblia, y donde aparece ese término de como desconfío de mí para mañana, acumulo hoy todo lo que pueda. Memo, pero eso no es desconfianza de uno, sino desconfianza del sistema económico, del sistema político, que hoy está así, pero mañana puede ser otra cosa. Es que si usted sabe, no depende de ningún sistema. Si sabe, si no sabe, sí, claro. Es como todo, pues, es que si yo soy parásito del sistema, claro, lo aprovecho porque si mañana me acaba el sistema no lo puedo seguir parasitando. Pero si yo sé qué problema hay, es que el saber implica eso. El saber implica que soy capaz de hacer más cosas y, como en el saber uno desarrolla inteligencia, entre más árido sea el escenario, más poderosas van a ser las cosas que voy a hacer. Es que eso es claro. Pero si usted no sabe, sí, claro. Con toda la gente que se mantiene pidiendo cosas, está pidiendo porque no sabe, ¿cierto? Si supiera porque iba a pedir o qué. O porque el sistema le ha cerrado las oportunidades a eso que él sabe. Es que el sistema sirve para odiarlo, para echarle la culpa y para que yo justifique mi mediocridad. Es que el sistema no me deja. Pues si no me deja el sistema, me voy para otro sistema que sí me deje. No, es que no me... Entonces siempre aparece la excusa, ¿cierto? Es que defender la mediocridad es una cosa, una de las cosas interesantes de los usos indebidos del tiempo, la defensa de la mediocridad. Es que no hay tiempo, no lo podemos hacer. No, claro, ¿y quién dijo que no? Si es gente que sabe, la hace, si no, entonces mejor se diga, no, hombre, no sabemos. Entonces vamos a invertir tanto tiempo en aprender esto para lograrlo hacer. Entonces el sistema que se odia, se critica, también pobrecito el sistema, sirve para justificar todo tipo de mediocridades. Cierto, que es que el sistema no me ha dado la oportunidad, porque usted no le ha dado la oportunidad al sistema, que es el elemento en el que yo me muevo. O sea, el sistema tampoco es tonto, el sistema admite lo que le es necesario. Y si ese sistema no admite lo que usted hace, entonces usted se cambia el sistema. Eso es lo que hace que mucha gente se fuera de Rusia a trabajar a Occidente, y muchos de Occidente se van a trabajar a Rusia. O sea, no es pues como el asunto dramático que yo debo plantearme. Yo mejor me debo plantear es qué nos tiene volando, qué es lo que nos tiene volando y por qué andamos como locos. Por eso viene la tercera fase, y es ¿usted qué objetivos tiene para poder parar? Una sociedad que no para es una sociedad sin objetivos, porque no se puede medir. Yo no puedo medir una sociedad por el número de logros. Hay que medirlo por el número de logros, más el número de aliviados, más el número de sabiduría acumulada, más el número de cultura producida, pero no por el número de papas que es capaz de producir, que en eso es la locura en la que estamos metidos.
¿cierto? Vamos a hacer una sociedad tremendamente productiva, sí, pero es que la producción no habla solo de objetos, habla de cultura, habla de tranquilidad, habla de mejores condiciones de vida, habla de todo lo que nos hace humanos. Mientras no podamos producir humanidad, cualquier sociedad sigue siendo un fracaso. Y ese es uno de los problemas que tiene la sociedad moderna. Cada vez más deshumanizada, o sea, cada vez más fracasada. Así produzca un montón de cosas que simplemente son hechos repetitivos. Porque eso es lo que estamos haciendo. No estamos haciendo, de artistas nos volvimos artesanos. El artesano, con todo el respeto que se merece el artesano, pero el artesano reproduce lo que otro ya había hecho, ¿cierto? Ahora, el problema de nosotros es que somos tecnoartesanos, o sea, seguimos repitiendo, es que vamos a producir carros, más motos, más neveras, más licuadoras, no, pero no hay algo nuevo. Yo quisiera conocer un invento de los últimos 10 años. ¿Qué de nuevo hay por ahí? ¿Qué? Entonces viene esa pregunta, a ver qué nos está pasando, ¿cierto? Porque además perdimos la esencia del artista y la esencia básica que tenía el artesano. O sea, de ir transformando eso que se hacía, pero ahora simplemente estamos repitiendo. Y entonces ahí es donde aparece ese problema del 724, es que todas las ciudades deben ser así. Por eso viene toda la pelea que se está dando en muchos lugares del mundo sobre la lentitud. O paramos para poder hacer un trabajo efectivo bueno, o nos desbocamos para que no valga la pena estar vivos. Usted escoge. Es que yo me acuerdo cuando trabajábamos de 8 a 12, a las 12 se iba a la casa a almorzar, se volvía a las 2 de la tarde, pero me acuerdo perfectamente cuando el gobierno dijo, creo que fue Rudolf Gómez que dijo, nos está saliendo muy caro en Colombia ir a la hora de almuerzo hasta la casa. Claro, y lo simpático es que nunca hemos trabajado tanto para tener un país tan malo como el que tenemos ahora. Eso llama mucho la atención, ¿cierto? Llama demasiado la atención. O sea, porque el país que tenemos es fruto de lo que hemos hecho. Entonces lo hicimos mal. Si anteriormente, trabajando de 8 a 12 y de 2 a 6, había un mejor país, ¿por qué no volvemos a esa tecnología, a esa metodología a ver? Porque a lo mejor eran 4 horas efectivas por la mañana, 2 horas de descanso, porque usted iba a la casa, y otra vez 4 horas efectivas, o sea, 8 horas efectivas de una. Ahora estamos haciendo un montón de horas que van perdiendo efectividad en la medida en que no paramos. Es que eso como una máquina. Se prueba muy fácil. Si usted empieza a montar en bicicleta y coge una pendiente, en la medida en que avanza, va más lento. Tengamos en cuenta que el trabajo, todos los trabajos, y por eso nos pagan, es resolver problemas, ¿cierto? Por eso nos capacitamos, para resolver problemas. Y hay alguien que dice, no, yo subo hasta la mitad, ahí descanso y después cojo el mismo ritmo, como estoy descansado, y subo lo que me falta, listo. No hay problema, pero entonces empezamos con un montón de teorías. A ver, muchas veces la administración, que es una cosa tan bonita, esconde al diablo adentro. Porque se empiezan a hacer cuentas tontas. Que si paramos se pierde tanto dinero. Pues hagamos una prueba, paramos, contamos el dinero y después volvemos a contar cuánto se perdió. No, se pierde trabajo. Pero se pierde trabajo en qué condiciones. Y se produce dinero en qué condiciones. En esto que estamos haciendo nosotros, con este acelere de saque y produzca, bueno, estamos quedando sin planeta. Y entonces ya después, ¿qué? Yo me imagino cuando le tomen la foto al último árbol. Aquí va el último árbol, muchachos. No, sembremos uno, no, secamos la tierra, la desertizamos.
y entonces. Es que también hay que saber trabajar. Es que se trabaja para que el recurso se renueve o permanezca y nos permita vivir mejor. O si no, el trabajo no tiene sentido tampoco. ¿Cierto? Entonces, si nosotros vemos toda esta locura que cada minuto es un segundo y no sé qué, listo, nos estamos acabando nosotros mismos, estamos acabando con la noción del trabajo real. Es que un trabajo se ejecuta y hay que reflexionarlo. Por eso fue muy claro desde los sumerios que empezaron a hacer cuentas, tenemos que parar un día, para poder hacer el balance que nos pasó en los 6 días que pasaron. ¿Cierto? Por eso existe el sábado y después el domingo. Es que tenemos que parar. Si no paramos, ni siquiera nos vamos a enterar qué está sucediendo. Entonces, ¿cómo vamos a reflexionar? Cuando se respetaba el asunto de vamos a trabajar 8 horas, vamos a tener 8 horas de ocio, yo reflexionaba sobre el trabajo. Lo hice bien, no lo hice bien, qué me falta. Y era por eso que se diseñó de esa manera. Es que tenemos que no ir a hacer más cosas, ¿cierto? Porque es que en el acelere que estamos viviendo, la gente trabaja y sigue haciendo más cosas. Y entonces uno lo oye, ¿qué estás haciendo? Oyendo música. Estás perdiendo el tiempo. ¿Y quién dijo que oír música es perder el tiempo? Estás oyendo porque necesito saber, hombre, esta es una pieza donde hay un violín o donde hay un piano, yo quiero saber cómo funciona. ¿Quién dijo que eso era perder el tiempo? Pero volvimos el tiempo acción sin medir las consecuencias de esa acción. Y por eso es que nos parece que el tiempo vuela. Sí, porque no nos enteramos de que estamos en el tiempo, que es lo peor, ¿cierto? Que es lo peor. Uno dice, a ver, si vamos en ese acelere, ¿a quién se le ha puesto en la cabeza, hombre, ¿será que seguimos usando de recursos o se está acabando? ¿No será que tenemos que cambiar por otros recursos? Porque eso hay que dejarlo renovar. O si no, nosotros desaparecemos. Cuando eso se plantea, aparece otro y le dice a uno, vago, usted no quiere hacer nada. Querido, pues que el recurso ya no da. ¿Cierto? El recurso. Entonces, el ocio era para eso. Esto que estamos haciendo, nos vamos a preguntar, a ver, hasta aquí, ¿qué hemos hecho? ¿Qué de bueno nos ha dado eso y qué de malo nos ha dado eso? ¿Cierto? Porque eso, cuando se trabaja con la tierra, hay que hacer esas preguntas. ¿La arreglamos o la dañamos? El problema estriba cuando solamente vemos lo bueno, no dio tanto de utilidad. Sí, pero mira que eso se está volviendo un desierto. No, eso dio tanto de utilidad. Entonces nos estamos matando a nosotros mismos. Entonces el tiempo, como tiempo, es ese espacio donde uno se siente vivo y al sentirse vivo sabe que hay que hacer 3 cosas fundamentales. Hay que ser útil y responsable. Útil y responsable. Porque eso quiere decir de que me estoy educando. Eso quiere decir que no soy un animal. Eso es lo primero. Voy a aprender del mundo, porque el mundo está ahí. O sea, de nada vale, es como dice John Fowles en ese libro del árbol. Mi papá tuvo unos sembrados de manzanas y de peras y nunca supo lo que era una manzana ni que era una pera. Simplemente supo cómo estaban en el mercado las peras y las manzanas. Y trabajó tanto sacando peras y manzanas hasta que dañó el huerto. Pero nunca se enteró que era eso. Nunca se enteró el proceso de creación, que hacía un árbol con la manzana, que hacía un árbol con el pero, qué animalitos habían ahí. ¿Para qué eso? Pues para que supiera el real valor que tenía esa naturaleza y que había que preservar parte de ella para que cuando el superuso de la tierra ya estaba dando muestras,
del daño parara, pero él no paró, siguió y después maldijo porque los árboles no dieron más manzanas y los cogió a los rachazos y los partió. John Fowles hace una cosa muy que me encanta. Se compró después un terrenito, sembró y dejó que la naturaleza creciera como le diera la gana, porque le estaba mirando cómo se daba el proceso creativo de la naturaleza. Y al ver el proceso creativo de la naturaleza, cómo se da el proceso creativo en el arte, cómo se da el proceso creativo en la literatura. Y la señora que sabía de maquinarias empezó a descubrir formas de hacer maquinaria sin dañar lo que la naturaleza le estaba enseñando. Ya, es que, ¿cómo estamos viendo eso? Entonces nosotros estamos magnificando el exceso de tiempo perdido en vida, que es lo más dramático, ¿cierto? Y nos ponen cuotas y tenemos que hacerte esto, ¿y la vida qué? Entonces estamos aquí en vano, ¿cierto? En vano. Y como la vida es la única referencia que tenemos, porque hay que respetar todo lo que se cree del más allá y esto, pero yo creo que si usted lleva una mala vida aquí, no va a entender la otra vida en el más allá. O sea, uno depende de cómo ve la realidad, es que uno carga con ella, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque voy a maldiciendo esto, seguirá maldiciendo eternamente, porque eso fue la comprensión de la realidad que tuvo, uno no cambia. Eso es el asunto, por eso alguien dice, el cielo, hay gente que vive en el cielo acá, sí, entienden tranquilos, viven tranquilos, duermen tranquilos. En última instancia tienen la mejor frase en la boca, como lo decía Saramago, dígase lo que se diga, yo soy una buena persona. Entonces el tiempo es eso, que a uno, a pesar de que el tiempo no me mueve, que el tiempo me haga una buena persona. O si no, no hizo nada. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia de la emisora Radio Bolivariana de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hablado sobre el tiempo, sobre el tema La medida del tiempo.